Estamos estudiando that we're studying, y llegamos hoy al capítulo 4. we've arrived today at chapter 4. Y hoy vamos a hablar acerca de la vida en Cristo And today we're going to talk about life in Christ y de la unidad and unity en el Señor. in the Lord. Amén. Amen? ¿Cuántos están listos para la palabra? How many are ready for the word? Dice la Biblia, The Bible says, Efesios 4, el versículo 1. Ephesians 4, verse 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos uno a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Amén. Amen. En esta carta a los Efesios, In this letter to the Ephesians, Pablo, desde el capítulo 1 al 3, Paul, even from chapter 1 to 3, él nos enseña principios muy poderosos he teaches us very powerful principles y nos recuerda and reminds us de las herencias que tenemos en Cristo Jesús. of the inheritance that we have in Jesus Christ. En el capítulo 1, In chapter 1, él nos dice que fuimos escogidos por Dios, he reminds us that we were chosen by God fuimos elegidos por Él, and selected by him. fuimos bendecidos en We Él, were blessed in him, redimidos por la sangre de Cristo, redeemed by the blood of Jesus, sellados por el Espíritu Santo. and sealed by the Holy Spirit. Hermanos, Church, somos millonarios en Cristo Jesús. church, we're millionaires in Christ. Pero hay muchas personas But there's many people que están a vivir una vida de necesidad that are living in a life of necessity sin entender without understanding cuál es la herencia que tenemos en Cristo. what the inheritance is that we have in Christ. Las cosas poderosas y grandiosas que hemos recibido de Dios. The powerful things that we've received from God. Él nos habla de estas herencias espirituales. And he talks to us about these spiritual inheritances that we have. Ahora estamos en Cristo Jesús. Now we are in Christ Jesus, Somos partes del cuerpo. and we are part of the body. Fuimos amados y somos amados por Dios. We were loved and continue to be loved by God. Pablo sigue hablando acerca de la gracia de Dios que nos alcanzó. And Paul speaks about the grace that reached out to us Cuando él declara when he declares que vivimos en esta oscuridad, that we live in this darkness bajo el poder del pecado, under the power of sin, guiados por el enemigo guided by the enemy, y también por nuestros propios deseos. and by our own desires. Pero Dios, But Dios, God, con su gran amor, with his great love, nos amó, loved us, entregó a su Hijo gave his only y nos son, redimió. and he redeemed us. Ahora, Now, church, ya no hay más separación there is no longer a separation entre Dios y nosotros. between God and ourselves. Y Pablo empieza a hablar a los gentiles, And Paul begins to speak to the Gentiles, todos aquellos que no son judíos. all those who are not Jewish,
Y él declara esto: And he declares this: por fe en Dios by faith in God, somos el pueblo de Dios. we are the people of God. Amén. Amen. Somos este pueblo de Dios. We are the people of God. Y entonces Pablo termina el capítulo 3 Paul ends chapter 3 declarando que él es este prisionero del Señor declaring that he is a prisoner of the Lord, y él tiene este privilegio and he has this privilege de anunciar a los gentiles to announce to all the Gentiles que por la fe that through faith en Cristo Jesús in Christ Jesus, estamos en Dios. we are in God. Y él ora por nosotros. And he prays for us. Nunca te olvides de esto. Never forget this. La herencia en Dios. The inheritance you have in God. ¿Quién eres en Dios? Who you are in God. La familia de Dios. The family of God. Pueblo especial del Señor. A special people of the Lord. Hermanos, Church, tú eres alguien muy importante you are someone very a los important ojos de Dios. in the eyes of the Lord. A los ojos de Dios. In the eyes of the Lord. Tú eres propiedad especial del You Señor. are a special property of the Lord. Ahora en el capítulo 4, Now in chapter 4, después de hablar de todo lo que tendremos si somos en Dios after talking about everything we have and are in God, y de este misterio que And the- fue revelado en las Escrituras, and of this mystery that was revealed in the scriptures, que es la iglesia de Cristo. that is the church of Christ, Hermanos, Pablo nos enseña cosas tan poderosas, Paul shows us such powerful things, cosas tan ricas things that are so rich para nuestras vidas, for our lives, que somos especiales, that we're special, amados por Dios, loved by God, llenos del poder de Dios. filled with the power of God. Ahora en el capítulo 4, Now in chapter 4, Él nos invita, he invites us Él nos llama and he calls us a vivir de acuerdo a esta verdad. to live according to this truth. Amén. Somos poderosos en Dios. We are powerful in God. Tenemos victoria en Dios. We have victory in God. Entonces no vivas deprimido. So don't live depressed. Tenemos victoria en Cristo sobre toda la maldad del enemigo. We have victory over all evilness of the enemy. Entonces no vivo con miedo. So don't live with fear. Y fueron 5 hasta ahora. There was 5 that time. Si somos este pueblo especial, If we are a special people, amados por Dios, loved by God, llenos del poder de Dios, filled with the power of God, toma la posición take that position de victoria of victory en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Mañana, pastor, mañana. Tomorrow, Pastor, tomorrow. Hermanos, Pablo nos está declarando Paul is declaring to us nuestra posición en Dios. our position in God. Ahora en el capítulo 4, Now in chapter 4, después de revelar todo este misterio, after revealing all this mystery, Él nos enseña a vivir de esta manera. he teaches us to live this way. Él empieza declarando, And he begins declaring, anda de una manera digna de esta vocación. walk in a manner worthy of the calling. Amen. Anda de una manera digna de esta vocación. Walk in a manner worthy of the calling. Viva de una manera digna de tu salvación. Walk in a way that's worthy of Tú your has salvation. sido salvado por Dios. You've been saved by God. ¿Para qué? For what? También Also, para vivir en abundancia, to live in abundance, the sister para said. no ir al infierno, To not go to hell. para tener comunión con Dios, To have communion with God. para caminar con el Señor, To walk with the Lord. para vivirmos en santidad, To live in holiness. para vivirmos ahora en Cristo Jesús. To live in Christ Jesus. Hermanos, entonces, Then, anda de una manera digna walk in a manner that's de worthy esta vocación, of this calling, de esta salvación. of this salvation. Pablo empieza a declarar Paul begins declaring que ahora que estamos salvados,
salvados y llamados por Dios, then now that we are saved and called by God, debemos vivir we should live de una manera in a manner que glorifica a Dios. that glorifies God. 3. Está Three. bajando. Okay, the number went down from 5 to 3. Fuimos de 6 hasta 3. Señor, no regresa ahora. Don't return today, Lord, please. Y él empieza a hablar acerca de la iglesia de Cristo. And he begins speaking about the church of Christ, Nosotros, us, personas distintas, people that are different, con pensamientos distintos, different thoughts, de nacionalidades distintas. different nationalities. Pero él declara esto. But he declares this, Ahora, now, que vivas tú en el versículo 2 con toda humildad that you live now with all humility y mansedumbre, and gentleness, con paciencia, with patience, soportándonos uno a otros en amor. bearing with one another in love. Es muchas cosas, hermanos. That's a lot of things. Somebody said amen. Es muchas cosas. No, dijo, perdóname, Dios. Ay, he said, forgive me, Lord. Hermanos, la manera que debemos vivir como iglesia, The way we should live as a church, salvados por Dios, saved by God, redimidos por Dios, redeemed by God, no es de cualquier manera. it's not just any way. La primera cosa que Pablo nos enseña The first thing that Paul shows us es que como iglesia that as a church, debemos vivir we should live de una manera que glorifica a nuestro Dios. in a way that glorifies our God. En este cuerpo In this church, this body, debemos ser humildes, we should be humble tener humildad. and have humbleness. Y la humildad, hermanos, es una de las virtudes It's also a virtue de aquellos que conocen a Cristo. of those who know Christ. Ser humildes es pensar menos de uno mismo, Being humble is to think less of of yourself. sino pensar menos en uno mismo. It's not to think. Ser humilde Being humble no es pensar menos is to not think less de uno mismo, of one another, sino but instead pensar menos to think less of en sí mismo. yourself. Thank you, Pastor. Primeramente, First, es reconocer it's to recognize nuestra total dependencia de Dios. our total dependence on God, Depender de Dios. to depend of God, Y aceptar que lo que somos y tenemos and accept that what we have and what we are proviene de la gracia del Señor. comes from the grace of God. Todo esto All of this viene de Dios. comes from God. Entonces, en la práctica, So in practice, la humildad humility nos lleva a valorar takes us to value a los demás others por encima de nosotros. above ourselves. Uno. One, Señor, Lord, ¿termino ahora o sigo predicando? do I finish now or do I keep going? Porque el próximo tema yo creo que nadie va a decir amén. Because the next thing I'm going to say, I don't think anyone's going to say amen. Bajamos de 6 a 3 a 1. We went from 5 to 3 to 1. Es valorar a los demás It's to place value on others más que a nosotros mismos. above ourselves. Hermanos, Pablo está declarando a una cultura Paul is declaring to a culture en los Efesios in Ephesians que declara que la humildad that humility es ser una persona débil. is to be a weak person. Pero Pablo declara But Paul declares que en la iglesia de Jesucristo, that in the church of Christ, cuando valoramos uno más que a nosotros, when we place value on others above ourselves, estamos poniendo a nuestro hermano adelante o arriba de and we're nosotros. placing our brother above our own interests, Estamos haciendo la misma cosa que Cristo hizo por nosotros. we are doing the same thing that Christ did for Él us. se humilló, He humbled himself, dejó a su gloria, left his own glory, vino a este mundo came to this earth, y murió and died por ti for you y por mí. and for me. Esta es una característica de nuestro Dios. This is a characteristic of our God.
aquel que se entrega por el otro. one that gives himself for the other. Hermanos, cuando leemos lo que Pablo declara en el capítulo 2, When we read what Paul declares in chapter 2, que vivíamos bajo la oscuridad, that we lived in darkness, guiados por el enemigo guided by the enemy y por la cultura del mundo, and by the world's culture, pero también por nuestros propios deseos and also by our own desires, carnales, fleshly por desires, nuestras pasiones pecaminosas, our sinful ways, nuestra naturaleza lejos de Dios, destruida. our human nature that was away from God. Pero Dios aún nos amó. But God still loved us. Hermanos, Church, ya dijo esto en el pasado. he said this in the past. Amamos Love y nos gusta aquellos que están bien en la vida. We love loving the people who are having a good life. Amamos a aquellos que están felices. Those who are happy. Muchas veces cuando alguien está enojado o deprimido a nuestro lado Many times we have someone next to us who's o angry no or tiene depressed tantos recursos, or don't have enough resources. queremos estar lejos de esta persona. We want to be far from that person. No debe ser así. It shouldn't be like that. Pero eso es lo que pasa en el capítulo 2. But that's what happens in chapter 2. Esto éramos nosotros. And that was us. Pero Dios, But God. pero Dios, But God, en su infinito amor, in his infinite love, nos amó. loved us. La humildad Humility nos hace entender que el otro makes us understand that the other necesita de nosotros. needs also of us. Y hermanos, una iglesia unida y poderosa In a church that is united and no es powerful, solamente una iglesia que declara, it's not a church that just only declares, somos la iglesia de Cristo, we are the church of Christ. somos amados por Dios. We're loved by God. Viva de esta manera. They live by this way as well. La unidad, somos dos ahora. Now we're two, one, La two. unidad The unity es reflejar is to reflect las características de nuestro Dios. the characteristics of our God. La segunda cosa, The second thing, mansedumbre. gentleness, La mansedumbre no es una debilidad, is not a weakness, sino fuerza bajo control. but is strength under control. Es poner el control en nuestras fuerzas. It's to put the control in our strength. Hermanos, Cristo mismo, Christ himself, Él se describe como manso y humilde. he describes himself as gentle and humble. Eso es de Mateo el capítulo 11. Matthew chapter 11, he says this. En Él vemos que la verdadera grandeza And in him we see that greatness se expresa en el servicio, is expressed in service, no en la imposición. not in the imposition. Entonces, cuando tenemos esta mansedumbre, o somos mansos, And so when we have this gentleness, or we are gentle, la mansedumbre nos permite responder it allows us to respond con gracia with grace cuando somos provocados, when we are provoked, cuando somos atacados. when we are attacked. Nos enseña a corregir con ternura And it allows us to direct with Tenderness. kindness y actuar con firmeza and to act with firmness sin agresividad. without being aggressive. Cero, esta fue cero. Esta fue cero. Now we've gone up to Entonces, 7. hasta la humildad tenemos dos. So humility, we Okay. have 2. La mansedumbre ya no tenemos nadie más. Gentleness, we have nobody else. We're at 0. Cuando tú estás manejando por las calles de Rockland, When you're Roseville, driving through the streets, Rockland, Roseville, Southside, y alguien maneja delante de ti and someone drives in front of you y hace algo que te saca la paz, and takes your peace, someone does something to you y that usted takes your peace declara out of you, palabras de bendiciones sobre su vida, and you declare blessings over their life. You send them the blessing. hermanos, tenemos que entender We have to understand
que ser la iglesia de Jesucristo is that being the church of Christ y vivir en unidad and living in unity nos enseña a reflejarnos a la imagen de Cristo. teaches us to be a reflection of the image of God. Si no somos simplemente un club religioso, We're not just some religious club. tendremos que vivir lo que Él ha hecho en nuestras vidas We have to live what He has done in our lives y lo que Él es en nuestras vidas. and what He is in our lives. Hermanos, la mansedumbre es una virtud necesaria Gentleness is a virtue that is necessary en las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, in the relationships within the body of Christ, donde nosotros somos distintos en personalidades where we have many different personalities. y principalmente en nuestras culturas. And firstly, as well, in our culture. Hermanos, hay veces que me pongo en tantos problemas. And sometimes I get into so many problems. Hay veces que hablo algo When I say something, y porque soy brasileño, because he's me Brazilian, entienden de una manera distinta. they understand in a different way. Gracias por la mansedumbre. Thank you for your gentleness. Man. Sí, sí, como levantamos a los... Sí. Ah, We ya raised them encontramos up. 25 Now ahora. we found 25 people. Señor, puedes regresar en 10 minutos. You can come back in 10 minutes, Lord. Paciencia. Patience. Amen. La paciencia es esta disposición Patience is this disposition de soportar to support, sin perder la calma. is to put up with somebody without losing your calmness. Es tener un espíritu largo. It's to have a very large or long spirit. No creo en este amén. I don't believe in that, amen. Cero aquí también. 0 here as well. Y hermanos, soportar Church, to put up significa, o es decir, this means or signifies tardar en enojarse is to take is to not get angry o en reaccionar con ira or to react with anger de una manera in a way que tengas mucha paciencia. that you have a lot of Mucha patience, paciencia. a lot of patience. Hasta el amén ahora fue más bajito. Amén. Even the amen this time was a little bit lower. Fue un Amen. amén paciente. It was a patient Amén. amen. Hermanos, Dios mismo es descrito en la Biblia God himself is described in the Bible como un Dios que es lento para la ira that is slow to anger y grande en misericordia. and great in mercy. Oy. Y nosotros debemos reflejar a nuestro Dios. And we should reflect our God. Lentos en la ira Slow to anger y grande en misericordia. and great in mercy. Hermanos, no es ignorar el mal. It's not to ignore the evil or the No bad es ignorar las cosas que estamos pasando, or ignore the things that we're going through, pero sino dar tiempo para que Dios obre. but give time to God for him to do the work. Hermanos, ¿cuántos entre nosotros How many among us here que están pasando por situaciones o son personas difíciles, that are going through situations or that are difficult pero people, como cuerpo de Cristo, iglesia de but as a Jesucristo, body of Christ, the church of Christ, estamos aquí para dar el apoyo, we are here to give para que support para que podamos crecer juntos? so that we can grow together. Hermanos, Cristo no murió solamente por algunos. Christ didn't just die for some. Ahora nadie dijo Oof, amén. no one said Dios amen on mío. that one. Oof. Por casi todos ahora. For almost Pero everybody. Él murió por todos. But he died for everybody, for all.
Y cuando creemos en Él And then when we believe in y him, somos partes de la familia de Dios, and we are part of the family of estamos Christ, siendo trabajados por Dios we are being worked on by para God podemos reflejar a su imagen y so semejanza, that we can reflect his image, his likeness, para que podamos ser transformados so that we can be transformed segundo a Él, according to him, soportándonos uno a otros en amor. putting up with each other in love. Este mandato va mucho más allá, hermanos, que simplemente tolerar a alguien. This goes way beyond just tolerating somebody. Yo voy a llamar el piano aquí I'm going to ask the piano. y yo voy a preguntar, ¿quién quiere aceptar a Cristo? And I'm going to ask, who wants to accept Christ? Porque después de la primera característica de la iglesia, Because after the first characteristic of the church, que 5 dijeron amén, that 5 said amen, lo restante fue reprobado en las otras 4 características we failed aquí. all the other characteristics. Dios mío, soportándonos unos a otros. Bearing with one another. Pablo Paul nos enseña shows us mostrar el apoyo is to show support en amor, in love. en amor. In love. Y hermanos, cuando la Biblia habla de amor, When the Bible speaks about love, no está hablando de un sentimiento que cambia después de 5 minutos, it's not talking about a feeling or an emotion that changes after 5 minutes. o de esta clase de amor que ves en las películas o las telenovelas. Or the kind of love you see in the movies or the soap operas. Gracias a Dios nadie mira las telenovelas, por eso no dijeron amén. Thank you to God. Nobody watches those soap operas. Nobody said amen. Pero But el amor ágape, agape, este amor que es incondicional, a love that is este unconditional. amor que es grande y poderoso. A love that is great Hermanos, and nuestro powerful. Dios Our God es un Dios que muestra humildad, is a God that shows mansedumbre, humility, gentleness, paciencia, patience, y nos soporta en amor. and is bearing in love. Con este amor sacrificial With this sacrificial love que no tiene límites, that has no limit. que no tiene límites. Has no La limit. paciencia de Dios no tiene límites. The patience of God does not have any limits. Hermanos, ¿tú tienes paciencia contigo mismo? You have patience with yourself. ¿Tendrías paciencia con otro de ti? Would you have patience for somebody No. else more than you? Hermanos, Dios es un Dios que ahora vamos a preguntar a tu esposa o a tu esposo. Now we're going to ask your husband, your wife, ¿Tienes paciencia? do you have patience? Hermanos, esas son las características del Dios de la iglesia. Church, those are the characteristics of the God of our church. Aquel que es el Señor de la iglesia. He who is the Lord of the church. Todas esas cosas All of those things Él tiene hacia nosotros he has for us. y Él nos enseña And he shows us, para teaches que us, podamos reflejar so that we can reflect estas these características. characteristics. ¿Sabes para qué? Do you know why? Para que el mundo sepa So that the world may know que somos de Cristo, that we are of Christ, que somos de Cristo. that we belong to Christ. Todas esas características, All of these characteristics, hermano, el mundo va a conocer a Jesús look, the world is going to know por Jesus la manera que nosotros nos relacionamos. by the way that we, Cuando la are. iglesia de Cristo vive en la unidad, when the church of Christ lives in unity, entonces el mundo va a conocer then the world will know que hay un Dios poderoso that is there is a que powerful God cambió mi vida, that changed que my cambió life, tu vida, that changed your y que life. aún somos de distintos lugares y somos distintas And personas, even though we're from different places and we're different people, somos un cuerpo, we are one body, somos un cuerpo one body, por la sangre poderosa by the powerful de blood Cristo of Jesús. Christ, De Cristo Jesús. Christ Jesus. Entonces Pablo declara esto. So Paul declares this. Ahora que estamos en Cristo Jesús, So now that we are in Christ Jesus, viva de una manera live in a way digna
worthy de la vocación que tienes, of the calling that you have, de la salvación of the salvation en Cristo Jesús, in Christ Jesus, por medio de la humildad, through humility, la mansedumbre, gentleness, la paciencia patience, y del soporte en amor. and the bearing with one another in love. Amén. Amen. Qué bueno. Oh, that was good. Entonces él declara en el versículo 3, And he declares in verse 3, esforzándonos eager to por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. La unidad ya existe por medio del Espíritu Santo. The unity already exists through the Holy Spirit. Ahora nosotros podremos vivir en esta unidad. And now we can live in this unity. Porque somos un cuerpo. Because we are one body, Somos una iglesia. one church. Y hermanos, para aclarar otra vez, And to clarify once more, no estamos hablando de la iglesia destino and we're not talking about just Destino Church o de la otra iglesia sin destino. or the other churches Bueno, without bueno. Destino. Eso fue bueno. That was a good one. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. We're talking about the body of Christ. A donde quieras que tú vayas en este mundo, Wherever you may go in this world, hay un grupo de creyentes there is a group of y believers personas que tienen fe en Jesucristo. and people who have faith in Ahí Christ. está There is la familia de Cristo, the family of la Christ, iglesia de the Jesucristo. church of Christ. En los versículos 4 a 6, In verses 4 to 6, Pablo termina con esta declaración, Paul finishes with this declaration. que somos un solo cuerpo, One body, un solo espíritu, one spirit, una sola esperanza, one hope, un solo Señor, one Lord, una sola fe, one faith, un solo bautismo one baptism, y un solo Dios and one God y Padre de todos. and Father of all. ¿Qué eso significa? What does this mean? Un solo cuerpo One body es la iglesia universal de Cristo Jesús. is the universal church of Christ. A donde quieres que tú vayas, Wherever you may go, hay una persona que tiene fe en Jesucristo. there is somebody who has faith in Christ. Tú eres parte de esta familia You are part of this family en Cristo Jesús, in Christ Jesus, con este hermano, with this brother, con esta hermana. with this sister. Porque el cuerpo de Cristo, Because the body la of Christ, iglesia de Jesús, the church of no Christ, está limitada a este local, is not limited to this a esta building, dirección, to this direction, this pero en address, todo el mundo, but all the world. por fe, Through faith, hay una familia, there is a family, la familia de Dios. the family of God, Guiados por un solo espíritu, guided by one Spirit, el Espíritu Santo the Holy Spirit, que habita en cada uno de nosotros. who abides in each and every one of us. Amén. Amen. El Espíritu Santo The de Holy Dios Spirit of God en tu vida, in your life, en mi vida, in my life, en nosotros, in us, que nos une. it unites us. Es un espíritu. It's one Spirit, Tendremos una sola esperanza, and we have one hope, la esperanza de la resurrección the hope of resurrection y la vida eterna. and eternal life. Esta es la esperanza que nos une. This is the hope that unites us. Una vida One life, eterna and en eternal Dios. life in God. Hay un solo Señor, There's only one Lord, Jesucristo, Jesus Christ, nuestro Señor our Savior, our Lord, y nuestro Salvador. our Savior and Lord. No tenemos un otro Dios, We don't have another no God tenemos un otro Señor or another Lord en todo el mundo. in all the A world. donde hay la iglesia de Cristo, Where the church of Christ is, Él es Rey, He is King, Señor Lord, y Dios. and God. Amén. Amen. Una sola fe, One hope, la confianza común one faith, the shared trust en la obra redentora de Jesucristo. in Christ's redemptive work. Hermanos, Church, lo que nos atrae a este lugar what brings us to this place es el Dios que nos salvó. is the God that saved us. Es verdad, sí que nos gusta estar en este lugar, It's true, we like to en be in este this place, ambiente, in this esta clase de with música, this music, with these people. pero todo esto But all this es porque un Dios is because one God nos une unites us por su obra poderosa. through His powerful work. Hay un solo bautismo There's only one baptism
el símbolo público de esa fe The public symbol of this faith, y de nuestra unión en Cristo. of our faith and union in Christ. Y un solo Dios, And there's only one God, un solo Dios only one God, y Padre de todos. and Father of all. Somos una familia We are one family por la sangre de Cristo, by the blood of Jesus Christ, unidos en Cristo Jesús, united in Christ en la Jesus, misma fe, in the same en el faith, mismo bautismo, in the same baptism, en la misma unión in the same union por el Dios a quien servimos. by the God that we serve. Hermanos, Church, solo un Dios only one God puede obrar esto, can do this work, puede obrar esto. can do this work. Somos de naciones distintas, We are from different countries. amamos diferentes colores, We like different colors, diferentes comidas, different foods, diferentes equipos deportivos, even different sports teams. aunque Brasil siga siendo el mejor, Even though Mexico keeps being the best. por la fe. Through faith, somebody said. ¿Hay algún alemán aquí hoy? No, There's a gracias a German here? Dios. I don't know. Ya se terminó la unidad. The unity has ended. Pero este Dios, But this God, solo Él, only He can nos puede atraer de muchos lugares distintos, bring us from different places, de situaciones of distintas. different situations. Hermanos, estamos perdidos en esta situación o en esta situación, We're lost in this situation or that situation, pero el amor de Dios but the love of God nos encontró, finds us, nos found us, restauró, restored us, nos trajo unidad, brought us unity, nos redimió, and redeemed nos us, salvó saved us, y nos trajo para la familia de Dios. and brought us into the family of God. Somos uno We are one en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Ahora nuestro testimonio Now, our testimony para la humanidad for humanity es que solamente este Dios is that only this God pudo hacer esta obra en nuestras vidas. could do this work in our lives Pudo obrar de esta manera and could do the work in this manner. y de nos poner en este mismo local And we should put in the same place, y podemos decir uno al otro and we could look at one another que nos amamos and say we love each other por medio de Cristo Jesús. through Christ Jesus. Por medio de Cristo Through Jesús. Christ Jesus. Por fin, To end, ¿cómo podemos vivir todo esto? how can we live all of this? Llenos del Espíritu Santo, Filled with the Holy llenos Spirit, de gratitud por la obra de Dios, filled with gratefulness towards the work of God, amando uno al otro, loving each other, soportando uno al otro en amor, bearing with one another in love, no en impaciencia. not being impatient. Este hermano otra vez, Oof, this brother again, este pastor otra vez. this pastor again. Hermano, calma, Oh, calma. Mucho ánimo en tus palabras. I said it with a lot of yeah. Este pastor otra vez. This pastor again. Gracias. Buena traducción. Good translation. Pero hermanos, But church, reflejando nuestra unidad, reflecting our unity, el mundo va a conocer a Dios the world will know y of God amar a Dios and love God de la manera que nosotros amamos uno al otro, in the way that we love one another, de la manera que soportamos uno al otro, in the way we support one de la another, manera que somos humildes hacia uno al otro in the way we're humble towards each other, y de la manera que somos pacientes hacia el uno al otro. in the way we are patient with one another. El mundo no quiere conocer a Dios The world doesn't want to know God solamente por la manera que tú caminas por la calle cargando la Biblia bajo sus brazos. bajo not sus just by you brazos. walking down the street with your Bible in your arms, O con una señal en la ventana de tu casa or with a sign on the window of your house que dice aquí vives una familia que confía en Dios. that here lives a family that trusts in God. Y cuando los vecinos se acercan a tu casa, And when your neighbors come close to your house,
Los gritos que se escuchan They can hear the yelling. no son de oración, They're not a prayer. no son de peleas espirituales. Not of spiritual battles. Pero hermanos, But church, cuando somos llenos de Cristo, when we are filled with Christ, reflejamos al Dios que habita en nuestras vidas. we reflect the God that abides in our lives. Viva de una manera Live in a way que glorifica al Señor. that glorifies the Lord. Amén. Amen. Cierra tus ojos en este momento Close your eyes in this moment. y yo quiero orar por ti. And I want to pray for you. Hermanos, qué privilegio What a privilege we have ser parte de la familia de Dios. to be part of the family of God, Que podamos vivir that we can live de una manera in a way a donde las personas que nos conozcan, that where the people that know us, ellos pueden decir, wow, they can say, wow, tú tienes un Padre celestial you have a celestial Father que es un Dios bueno, that is a good God, un Dios paciente, a patient God, un Dios misericordioso, a God full of mercy, un Dios amoroso, a loving God, un Dios bueno, a good God, porque tú because you eres una persona paciente, are a patient person. eres una persona buena, You are a good person, eres una persona misericordiosa, a merciful person, es una persona que ama a los demás. a person that loves another. Y todas esas características And all of these characteristics recibimos we receive de nuestro Padre Celestial from our celestial y Father. reflejamos en nuestra familia celestial And we reflect to our celestial family. y reflejamos al mundo. And we reflect to the world. Señor Dios, Lord God, gracias thank you por esta obra poderosa en la cruz del Calvario, for this powerful work cross on Calvary, por la posición que tendremos en ti, for the position that we have in you de sermos hijos de Dios, to be children of God sermos partes de la familia de Dios. and to be part of the family of God. Señor, necesitamos a ti más y más. Lord, we need you more and more. Señor, hay días There's days que perdemos la paciencia. where we lose our patience. Hay días, Jesús, que nuestro amor There's days that our love es limitado. is limited that day. Pero, Señor, But Lord, ayúdanos help us por medio del Espíritu Santo, through the Holy Spirit que podamos crecer cada vez más that we could grow each day more and more, y que podamos parecer más contigo and we could look more like you y reflejar más de ti. and reflect more of you, Porque queremos declarar al mundo because we want to declare to the world lo que hiciste por nosotros, what you did for us, pero queremos también vivir but we also want to live lo que hiciste por nosotros. what you did for us. Queremos vivir We want to live de una manera in a way que todos puedan ver en nosotros that all can see in us el Dios a quien servimos. the God that we serve. Señor, en esta noche, en esta mañana, Lord, in this morning, ayúdanos help us a vivir de esta manera. to live this manner. Habla nuestros corazones, Speak to our hearts. toca nuestras vidas, Touch our lives. restauranos. Restore us, Lord. Señor, abre nuestros ojos en este día Open our eyes today, para Lord, que podamos entender so that we can understand que tú hiciste grandes cosas por nosotros that you did great things for us. y la expectativa And the expectation es que nosotros is that we will podamos vivir de una manera live in a way que el mundo that the world te conozca will know you por la manera que amamos uno al otro. by the way that we love one another. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Señor, da a mi hermano y mi hermana Give to my brother and my sister este poder
this power, esta fuerza this strength por medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Señor, si hay algo en nosotros Lord, if there's something in us que necesita ser dejado para atrás, that needs to be left behind, que necesita ser cambiado, that needs to be changed, obra en nuestros corazones work in our hearts para que podamos ser so that we can una be iglesia unida, a united church, que podamos vivir en unidad uno hacia el otro, and we can live in unity with one another, que podamos vivir en unidad en nuestras familias, and we can live in unity in our en los families, matrimonios, in our marriages, en las relaciones familiares, in our familiar relationships, sanados, healed, restaurados, restored, bendecidos blessed para bendecir a los demás. to bless others. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. En el nombre de Jesús. Póngase de pie. Stand up this morning Alza sus manos al cielo. and raise your hands to the heavens. Y glorifica al Señor en este. Glorify the Lord this morning. Aleluya, Dios. Te bendecimos, Señor. We bless you, Lord. Te bendecimos, We Señor. bless you, Lord, Por lo que estás obrando en este lugar. for what you're doing in this place, God, Por lo que estás haciendo en este lugar. for what you're doing in here, En nuestras vidas, in Señor. our lives. Aleluya, Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. No me quiero conformar. Lo he probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
Que el Señor sea glorificado That the Lord be glorified por medio de tu vida. through your life. Cuando salgas por esas puertas hoy, When you leave through these doors today saluda a sus hermanos, dales un abrazo, and you say hello to your brother, to your sister, pero impacta este mundo durante esta semana but leave an impact on this world throughout this por week la manera que tú reflejas a Cristo. by the way that you reflect Christ, Amén. Que los vean en ti, that they can see within que you tú eres la iglesia de Jesucristo, that you are the church of Christ, que tú eres that you are aquel que Dios restauró that who God y restored vivificó and edified para que tú puedas impactar a nuestra sociedad. so that you can leave an impact on our society. Señor, lleva a tu pueblo en paz, en seguridad, Lord, take your people in peace and security, que puedan vivir, Señor, un domingo y una semana bendecida. that they can live a blessed Sunday and week. Señor, darnos la oportunidad Lord, give us the opportunity de reflejarnos al mundo, to reflect to the world el Cristo que habita en nuestras the vidas. Christ that abides in our life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amén. Dios te bendiga. God bless Ten una you. buena semana. Have a great